Muy buenas, hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, la de cómo una idea de la antigua Grecia, la del átomo, fue enterrada durante casi 2000 años, para luego resurgir de sus cenizas y convertirse, nada menos, que en el pilar de la química moderna. Venga, que empezamos este viaje por una revolución científica en toda regla. A ver, todo arranca con la pregunta del millón, la que ha obsesionado a filósofos y científicos desde siempre. ¿De qué está hecho todo esto? Las rocas, el agua, el aire que respiramos, ¿qué hay en el fondo? Durante siglos, la respuesta se debatió entre dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, teníamos la visión de Aristóteles, que fue la que dominó el mundo durante una barbaridad de tiempo. Para él, la materia era continua, podías dividirla sin fin. Todo estaba hecho de 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Y ojo, muy importante, el vacío era imposible que existiera. Pero en la otra esquina estaba la idea de los atomistas griegos, como Demócrito. Ellos decían, ni hablar, la materia está hecha de partículas diminutas que no se pueden dividir, los átomos, y éstas se mueven en un espacio vacío. Vamos, dos mundos que no se podían ni ver. Claro, durante la Edad Media, la idea de Aristóteles era la doctrina oficial, casi sagrada. Hablar de átomos era buscarse en problema. Pero con la llegada del Renacimiento, las cosas empezaron a moverse y algunos pensadores valientes se atrevieron a desempolvar esos viejos textos casi prohibidos. Y ojo, que esto no fue cosa de una sola persona, fue un resurgir lento. Primero, un médico alemán, Daniel Sennert, intentó hacer de puente. Dijo algo así como, vale, aceptamos los 4 elementos de Aristóteles, pero ¿y si estos a su vez estuvieran hechos de 4 tipos de átomos? Fue un primer paso. Pero el que de verdad se tiró a la piscina fue el francés Pierre Gassendi, que se propuso resucitar la teoría atómica y adaptarla a los nuevos tiempos. Y aquí es donde la historia se pone realmente curiosa, porque Gassendi era sacerdote católico. Su mayor reto no era científico que va, era teológico. ¿Cómo haces para que una filosofía pagana, que decía que el universo se había formado por azar, sin intervención divina, fuera aceptada por la Iglesia? Complicado, ¿verdad? Pues la solución de Gassendi fue sencillamente brillante. Propuso que los átomos no eran eternos, sino que habían sido creados por Dios, y que fue Dios quien les dio el empujón inicial. ¡Zas! Problema teológico resuelto. Además, para explicar cómo se formaban las cosas, se imaginó que los átomos se unían entre sí con una especie de ganchos, y para esos grupitos de átomos inventó un nombre: moléculas, que en latín significa pequeñas masas. Y esto es un hito, porque es la primera vez que aparece un término que, con los siglos, evolucionaría hasta nuestra palabra molécula. Así que Gassendi le dio al atomismo un barniz religioso para que fuera aceptado y, además, un mecanismo físico para que funcionara. Pero bueno, las discusiones filosóficas estaban muy bien, pero para derribar un sistema que llevaba 2000 años en pie no bastaba con argumentos. Hacía falta algo mucho más contundente: pruebas. Había que romper la vieja visión del mundo con experimentos. El pilar que sostenía todo el edificio de Aristóteles era esa famosa frase: la naturaleza aborrece el vacío. Creían que el vacío era imposible. Si se podía demostrar que el vacío existía de verdad, todo el sistema se tambalearía. Y la prueba definitiva llegó de la mano de un físico italiano, Evangelista Torricelli. Hizo un experimento que hoy nos parece sencillo, pero que fue revolucionario. Llenó un tubo de cristal muy largo con mercurio, lo tapó, le dio la vuelta y lo metió en una cubeta que también tenía mercurio. La gran pregunta era, ¿qué iba a pasar al destaparlo? Pues pasó esto. La columna de mercurio bajó, pero no del todo. Se quedó a una altura determinada, dejando un espacio vacío en la parte de arriba del tubo. Y como ahí no había podido entrar aire, ese espacio tenía que estar vacío. Fue el primer golpe experimental brutal al aristotelismo. El vacío era real. La puerta para el regreso de los átomos estaba, ahora sí, abierta de par en par. Este descubrimiento necesitaba un campeón, alguien que cogiera esa prueba y la usara para construir una ciencia de verdad. Y ese hombre fue un irlandés llamado Robert Boyle. Boyle era un personaje de lo más interesante. Un noble que se pateó Europa, uno de los fundadores de lo que acabaría siendo la prestigiosa Royal Society de Londres y un manitas que construyó una de las primeras bombas de vacío fiables. Pero a la vez era un hombre de su tiempo. Un científico súper riguroso que también creía firmemente en la alquimia. Una mezcla curiosa. Pero si hay algo que define a Boyle, es esta frase. Su principio era el método experimental, y punto. Le daba igual lo que hubiera dicho Aristóteles o los alquimistas más famosos. Para él, la única verdad salía de los experimentos, de formarse un juicio propio sin dejarse llevar por las viejas ideas. Y en 1661 publicó su gran obra, El químico escéptico. El título ya lo dice todo. Era una declaración de guerra.
Atacaba sin piedad tanto a los 4 elementos de Aristóteles como a los 3 principios de los alquimistas, diciendo que nada de eso se basaba en pruebas reales. Pero Boyle no solo quería destruir lo viejo, su gran proyecto era construir, sobre esas ruinas, una ciencia completamente nueva, una ciencia basada en la experimentación, en la medición, en los hechos. Y su primer gran tanto fue esta ley. Fue la primera vez en la historia que se usaba una fórmula matemática para describir cómo se comportaba la materia a nivel de partículas. Demostró que la presión y el volumen de un gas estaban relacionados de una manera matemática, predecible. Y eso solo tenía sentido si el gas estaba hecho de un montón de partículas separadas. Y su contribución más revolucionaria fue, probablemente, redefinir por completo la palabra elemento. Para los antiguos era una idea filosófica, una esencia. Para Boyle la definición era puramente práctica. Un elemento es una sustancia que no puedes descomponer en otras más simples usando la química. Esto lo cambiaba todo. Significaba que no había solo 4 elementos, sino que tenía que haber muchísimos más por descubrir. Con esta nueva definición en la mano, Boyle básicamente inventó el análisis químico. El proceso era de una lógica aplastante. Primero, distinguir bien entre mezclas y compuestos. Segundo, desarrollar técnicas para romper esos compuestos y separar sus partes. Y tercero, la conclusión final. Esos componentes básicos, los elementos, tenían que estar hechos de partículas diminutas, a las que él llamaba corpúsculos. El trabajo de Boyle no fue el final de la historia, ni mucho menos. Fue el principio. Creó la plataforma perfecta sobre la que la siguiente generación de gigantes de la ciencia iba a construir, ahora sí, la química moderna. Ni más ni menos que Isaac Newton recogió el testigo. Aplicó su revolucionaria idea de las fuerzas universales al mundo de los átomos. En su modelo ya no hacían falta los ganchos de Gassendi. Las partículas se atraían unas a otras mediante fuerzas. El modelo se volvía mucho más potente y matemático. Y hasta el lenguaje se fue afinando. Un siglo más tarde, científicos como Mikhail Lomonosov pusieron orden a los nombres. Los corpúsculos invisibles de Boyle se convirtieron en átomos, y sus corpúsculos de segundo orden en moléculas. Por fin teníamos el vocabulario que usamos hoy en día. Todo este trabajo allanó el camino para Antoine Laurent de Lavoisier, el famoso padre de la química moderna. Lavoisier cogió la definición de elemento de Boyle y las leyes de la física para convertir la química en una ciencia cuantitativa, de números y balanzas. Pero la historia guarda un giro final de lo más curioso. Resulta que Lavoisier, a pesar de basar toda su obra en la idea de los elementos, consideraba que la existencia de los átomos era irrelevante. Para él era una hipótesis filosófica, algo que no se podía probar experimentalmente. Y aquí queda la pregunta en el aire. ¿Por qué el hombre que culminó esta revolución decidió ignorar su pieza más fundamental? Es un recordatorio de que el camino de la ciencia, pues nunca es una línea recta.